Bueno, listo. Buenísimo. Bueno, eh, el parcial saben que es el sábado, entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Se tienen que conectar. Va a estar habilitada una partecita de la página, mejor dicho, una partecita de nuestra. Ah, buenísimo, Julián. Entonces, en nuestra materia va a haber una parte que es evaluaciones y ahí va a estar el parcial. Es interactivo, quiere decir que ustedes lo tienen que realizar, buenísimo, lo tienen que realizar eh, en la computadora. A las 2 horas justas, si ustedes no lo mandaron, el parcial se envía solo, así que calculen los tiempos como para revisar y mandarlo bien. Porque si no, igualmente a las 2 horas el parcial se envía automáticamente. Hola Paola, ¿qué tal? Eh, bueno, Julián, espera que digo todo, porque si no me voy cortando y no van a entender nada. Entonces les decía, es el sábado a las 10 de la mañana, es interactivo, son 10 preguntas que son teóricas y prácticas. Eh, Hay algunas que son de multiple choice y otras son de desarrollo. O sea, yo les propongo una consigna y ustedes la tienen que desarrollar en forma breve. Eh, bueno, una vez que me lo mandan, si no llegaron a probar o si no lo pueden hacer el sábado por X motivo, el recuperatorio es la última semana de junio. Porque ustedes sabrán que las clases, la cursada termina en el 21 de junio, termina la cursada y ya la otra semana, la semana de los recuperatorios. Entran Halliday y Yarol. Ustedes tienen el cuadernillo, pero además yo les subí un cuadernillo con ejercitación extra, y además subí creo que algún par de textos más. Se supone que también leyeron las lecciones donde yo hice algunos resúmenes para ayudarlos. Así que bueno, con todo ese material ya lo tienen que tener leído y procesado para el sábado. Eh, los correctores sobre todo lo tienen más o menos leído porque tienen una materia práctica donde se ponen en práctica esos conceptos. Los redactores no, pero supongo que ya lo habrán estado leyendo, porque si no es muy difícil que lo puedan hacer. El parcial se requiere, gramática textual es una materia que no es tan fácil y requiere que se le presten un poco más de atención que otras. Entonces, bueno, vamos a arrancar con los temas. No sé si quieren empezar con Yarol primero eh, o con Halliday. La profesora de práctica de los correctores, de práctica profesional, me dijo que habían tenido problemas con Yarol. ¿Quieren que empecemos con ese? Buenísimo. Bueno, vamos a empezar con Yarol, entonces que parece que les costó un poquito más. A mí, sí, parece que sí. En realidad no es difícil, Yarol. Ustedes saben que los dos autores, Javier y Yarol, trabajan los temas de coherencia y cohesión. Esos dos temas son los que eh, eh, fundamentalmente tratamos en nuestra materia y el autor que viene después también habla de lo mismo, pero son tres abordajes diferentes. Yarol no tiene un método de análisis tan preciso como en el caso de Halliday. Si consideramos que Halliday divide en cláusulas, numeramos las cláusulas, parecería como más prolijito. El análisis de Yarol apunta a leer el texto, a ver dónde está el error y tratar de colocar ese error dentro de alguna de las metareglas. Las 4 metareglas que propone, que si esas metareglas se cumplen, el texto es coherente y cohesivo. Si las reglas se violan, el texto tiene algún problema de coherencia y cohesión. Yo entonces les voy a decir un poco de qué se tratan esas 4 metareglas. Piensen que con Yarol nosotros siempre trabajamos con textos tan mal escritos. Para Halliday usamos textos tan bien escritos para marcar los recursos de cohesión, y con Yarol usamos textos mal escritos donde señalamos las violaciones.
La primera metaregla es la metaregla de relación, que tiene varios subcasos. Perdón, repetición, que tiene varios casos. La metaregla de repetición apunta a que un texto tiene que tener repeticiones. O sea, si yo estoy hablando del agua, evidentemente la palabra agua va a aparecer varias veces. Si estoy hablando de los mamíferos, la palabra mamífero va a aparecer varias veces. Lo que dice Jarol es que no necesariamente tiene que aparecer repetida la misma palabra, sino que tenemos diferentes recursos que hacen que el texto repita el tema, que mantenga su coherencia, pero que no necesariamente nosotros tengamos que todo el tiempo estar repitiendo las mismas palabras. Entonces tenemos, primero, dentro de la metaregla 1, que es la metaregla de repetición, la pronominalización. Entonces, en un texto yo puedo reemplazar una palabra por un pronombre. Si yo hago ese reemplazo correctamente, el texto es coherente y cohesivo. Si yo utilizo mal un pronombre o no utilizo, repito 100 veces el nombre, un nombre propio. Juan, 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 100 veces. ¿Por qué lo voy a repetir si yo, por ejemplo, podría reemplazarlo por un él? Entonces, el primer caso es la pronominalización. El segundo caso es la definitivización. Así como la pronominalización se ocupa de todos los problemas relacionados con los pronombres, la definitivización se ocupa del problema con los artículos. Pero hay que tener cuidado porque es un caso muy puntual, que es el mal uso de los artículos determinados e indeterminados, o definidos e indefinidos. Si yo tengo que usar un artículo, un él, y me equivoco y uso un, o al revés, tengo que usar un y uso un él, ahí tengo un problema de definitivización. Por ejemplo, si yo digo, la chica llegó a casa, una chica era mi prima. Ese texto es equivocado. ¿Por qué? Porque la primera vez que menciono un personaje, una persona en mi texto, un objeto incluso, la primera vez lo tengo que mencionar con el artículo indefinido porque es desconocido. Yo debería decir, una chica llegó a casa, la chica era mi prima, mi hermana, mi amiga, etc. Esos problemas entre esos problemas con el mal uso de un artículo definido e indefinido o determinado e indeterminado son los que constituyen la definitivización. Después tenemos la sustitución léxica, que es reemplazar una palabra por su sinónimo. Lo mismo, si usamos correctamente los sinónimos, nuestro texto gana en coherencia y cohesión. Si no, nos vamos a pasar repitiendo una palabra innecesariamente. O sea, frente a una palabra repetida tenemos varias opciones. La reemplazamos por el pronombre, la reemplazamos por un sinónimo, y eso nos va dando las diferentes metareglas de Jarol, que cuando no se cumplen, ahí es donde nosotros señalamos violación de la metaregla 1, caso pronominalización. Por ejemplo, una persona nombrada varias veces y no reemplazada por su pronombre. También podríamos señalar en ese caso que es una metaregla, la metaregla 1, caso sustitución léxica. ¿Por qué? Porque la repetición de un nombre puede ser reemplazado tanto por una sustitución como por por un pronombre. Entonces ya tenemos tres casos dentro de la repetición, que son la pronominalización, la definitivización y la sustitución léxica. Después tenemos dos casos más que son por ahí los que llaman más a confusión. La primera es la reanudación por inferencia. La reanudación por inferencia tiene que ver con las competencias del lector. Si yo escribo un texto, o sea, siempre apunto a un lector medianamente competente, pero tengo que tener cuidado de no sobrevaluar esas competencias. Y entonces, son textos, o produzco un texto, si yo sobrevaloro las competencias del receptor, produzco un texto donde va a faltar información y donde doy por sobreentendido cosas que no debería darlas por sobreentendidas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un resumen, póngale que hago el resumen
Vamos a tomar una obra conocida, Romeo y Julieta. Si yo empiezo diciendo Romeo y Julieta eh, estaban enamorados, este, no pudieron estar juntos, se terminaron muriendo, las familias se pusieron tristes. Yo resumo el texto de esa manera, muy burdamente, por supuesto. ¿Qué pasa con ese resumen? Pasa que yo no expliqué quiénes son Romeo y Julieta, no dije que son dos adolescentes, no expliqué cuál es su relación, no expliqué que las familias se llevan mal. Entonces el que está leyendo, el que lee el resumen, o sea, uno lee un resumen para informarse, por ejemplo, de una obra. El que está leyendo el resumen no entiende nada. Entonces nosotros ahí, por ejemplo, podríamos marcar que cuando aparecen los nombres Romeo y Julieta, se está produciendo una violación de la reanudación por inferencia. ¿Por qué? Porque no se informa debidamente quiénes son esas personas. Distinta de la reanudación por inferencia, y no hay que confundírsela, es la recuperación presuposicional. La recuperación presuposicional se produce solamente cuando hago un salto en el texto, un salto temático gigante, cuando me pongo a hablar de algo que no tiene nada que ver con lo que venía hablando. Y yo digo, Romeo y Julieta eran dos jóvenes que estaban enamorados pero no podían estar juntos. Punto seguido. En mi casa hay goteras. Les doy un ejemplo exagerado. ¿Qué pasa ahí? Esa parte en mi casa hay goteras. No tiene absolutamente nada que ver con lo anterior. Esos saltos que son así tan grandes, que a uno le llama la atención porque dice, ¿qué pasó acá? Falta un montón de información, o el que está escribiendo no se dio cuenta, o estaba distraído, incluso lo usamos mucho en la oralidad también. Pero en un texto escrito es más grave porque supone que uno tiene tiempo para realizarlo bien. Entonces, cada vez que se produce un salto grande en el tema, es una recuperación presuposicional. ¿Mm? Sí, Adela, es eso. Es un salto, pero grande, grande, que realmente llama la atención, donde falta demasiada información, donde se pasa a otro tema, y no es que se pasa a otro tema con un punto aparte, debidamente introducido. Es, generalmente es un punto seguido, donde yo venía hablando de algo y de golpe me doy cuenta que el que está escribiendo patinó. Realmente ya no se acuerda de lo que estaba diciendo, o perdió el hilo de lo que estaba diciendo, o se distrajo demasiado. Estos son todos los casos de la metaregla 1 de repetición. ¿Tiene una pregunta de estos casos en particular? Así avanzamos con la otra. Bueno, buenísimo. Vamos a pasar a las dos, la metaregla de progresión, que es una metaregla que no tiene casos. Pero hay que tener cuidado porque en general ustedes lo que hacen es ponerle a todo problema de progresión. Y vamos a hacer una diferenciación. O sea, en realidad, uno podría decir que cuando un texto no es coherente o no es cohesivo, tiene un gran problema de progresión. Es cierto, la progresión es como el gran concepto que sobrevuela todas las metareglas del desarrollo. Pero para marcar problemas de progresión, violaciones de la metaregla de progresión, nosotros solamente los vamos a marcar en dos casos. Cuando el texto es circular, o sea, cuando se repite siempre lo mismo. Y entonces cuando se repite siempre lo mismo, el texto no avanza. ¿eh? Si yo digo, Romeo y Julieta eran dos jóvenes que estaban enamorados, pero sus familias se odiaban. Sigo, punto seguido. Como sus familias se odiaban, Romeo y Julieta no podían estar juntos. Punto seguido. Romeo y Julieta eran infelices porque no podían estar juntos. O sea, yo estoy diciendo siempre lo mismo de maneras diferentes. Entonces el texto no avanza. Me quedo empantanado ahí en esa información que cuando la dije una vez ya está. No es necesario decirlo, eh, no es necesario decirlo de dos maneras. A ver, esperen que estoy viendo una pregunta. Vos me preguntabas, Paola, si no alcanza que sea una redundancia. La redundancia como
error normativo no es a lo que está apuntando Yarois, ¿eh? Ustedes no tienen que confundir normativa con, con coherencia y cohesión. La normativa en todo caso tiene que ver con el nivel notacional, con el nivel sintáctico, un nivel morfológico, a lo sumo. Pero nosotros acá estamos hablando de una dimensión, que es la dimensión macroestructural, que tiene que ver con la coherencia, o la microestructural, que tiene que ver con la cohesión. Entonces, que yo diga subió arriba, eso es una redundancia, no es un problema de progresión. Un problema de progresión es si yo digo subió a su habitación, como a su habitación subió, o una vez que subió a su habitación. Y entonces digo 10.000 veces lo mismo, pero digo 8 veces las cosas de la misma manera, eso es un problema de progresión. Tampoco es un problema de progresión repetir palabras, porque repetir palabras sueltas es un problema de repetición, la regla 1. Acá lo que tengo que repetir son ideas. O sea, la progresión es cuando se repiten las ideas, cuando se da vuelta alrededor de lo mismo. No necesariamente incluso tiene que estar seguido. Puede ser que yo dé una información, después doy otra y después vuelvo a dar la información que había dado al comienzo. Entonces eso también es un problema de, de progresión. Y solo lo marcan en esos casos. Ustedes tienen que tratar, como hay 4 metareglas y hay diferentes casos, no pueden todo meterlo dentro de la gran bolsa de la progresión, porque si no, es fácil decir, bueno, sí, este texto le falta progresión. En el fondo les falta progresión a todos, pero ustedes tienen que acotarlo y meterlo lo más concretamente posible en alguna de las metareglas que tenemos con todos sus casos. Entonces, esa sería la metaregla 2 de progresión. ¿Alguna preguntita? Buenísimo. Bueno, seguimos. La metaregla 3 es la metaregla de no contradicción. La metaregla de no contradicción ya tiene unos cuantos casos y los últimos que yo les dije en un mail, que no los vamos a usar porque son bastante confusos y no solo que son confusos, sino que aparecen poco. Y además de que aparecen poco, también se pueden confundir con los anteriores. O sea, con que sepamos los casos de no contradicción. Yo les voy a decir ahora, ya con eso abarcamos todo. No necesitamos estos dos últimos, que son los de contradicción de mundos y contradicción de representación de mundos, y son como un poquitito rebuscados. Entonces, como nosotros estamos usando esta teoría para la escritura o para la corrección, más que necesitar confundirnos, necesitamos algo que nos permita reconocer rápidamente el error. Así que acuérdense que sacamos la contradicción de mundos y la contradicción de representación de mundos. La metaregla de no contradicción básicamente dice que un texto no tiene que contradecirse. Y no tiene que contradecirse en una serie de casos que va a especificar la metaregla 3. Primero, no tiene que contradecirse en los tiempos verbales. Un texto que mezcla pasado y presente mal, podría estar bien, pero si está mal y no es necesaria esa alternancia, ese texto ya presenta una contradicción enunciativa. La contradicción enunciativa es este problema de contradicción de verbos. También se habla de contradicción enunciativa cuando innecesariamente cambiamos de sujeto. Si yo digo, por ejemplo, es bueno que es bueno estudiar porque nosotros vamos a tener más trabajo. Yo empecé con una oración impersonal y después sigo con un nosotros. Ese cambio es innecesario. O yo digo todo enunciado de manera impersonal. Es bueno estudiar para conseguir trabajo. O lo digo todo a partir de nosotros. Es bueno que nosotros estudiemos para que consigamos trabajo. Bueno, esas alternancias innecesarias de sujetos, si yo empiezo con una primera persona del plural y después salto a un impersonal dentro de la misma oración, o si empiezo con un nosotros y sigo con un él y no era necesario. O sea, alternancias de pronombres innecesarias de personas gramaticales, constituye también una violación a la metaregla
Dos, no contradicción enunciativa. Sin embargo, la más común es la del verbo, o sea, los problemas de verbo son muy comunes y aparecen muchísimo, así que las van a encontrar enseguida. El segundo caso es la contradicción presuposicional. Es cuando una parte del texto contradice otra parte del texto. O sea, yo digo primero blanco y después digo negro. Estoy haciendo un resumen y digo que Juan era hijo de Pedro y después más adelante digo que Juan era hermano de Pedro. Y el que está leyendo dice, ¿cómo? No era el hijo y ahora es el hermano, y en el medio no hubo ninguna explicación que lo justifique. Ese es un problema de contradicción presuposicional. Adela, vos me preguntás de progresión, Adela me pregunta si en la metaregla de progresión no está tan bien cuando hay saltos en el tiempo sin explicar cómo se llegó a esa circunstancia. Lo que pasa es que cuando hay saltos en el tiempo sin mucha explicación en el medio, hay que plantearse si no es un problema de recuperación presuposicional, como les decía en la metaregla 1. O si no es un problema de reanudación por inferencia, porque falta información. Por eso, la progresión está bueno acotarla a esta información repetida, circular, de la cual no podemos salir y por la cual el texto no avanza. Los problemas de saltos podrían ser, en general, se pueden acotar mejor a reanudación por inferencia o recuperación presuposicional de la 1. Por eso les decía, no metan todo en progresión, porque si no cualquier cosa es progresión. En el fondo, eh, aparte, no se olviden que cada metaregla hay que marcarla bien acotadamente, o en una palabra, o en una oración, o en una parte de una oración. Ustedes suelen a veces decir, bueno, este texto le falta progresión, pero ¿y dónde se ve que le falta progresión? Eh, a ver, espera, Adela, pasa en corrección, vimos los dos casos en la progresión. ¿En corrección en qué materia me estás hablando vos, Inés? ¿En qué corrección? Vos decís que en corrección vieron los dos casos que me mencionaste en la progresión, pero ¿de qué materia me hablas? En realidad, ya les digo, habría que tratar de acotar más, este, o sea, no hablar de progresión de una manera tan amplia, sino utilizar más la recuperación presuposicional y la reanudación por inferencia, que son muy comunes, ¿eh? Y acotar progresión, que en realidad progresión, como lo concibe Charolles, es dar vueltas sobre lo mismo. Esos son esos textos que, eh, para así se los dice llanamente, es el texto que uno lee y dice, este texto está chamullando. O yo doy siempre este ejemplo, es cuando un alumno estudió poco para un parcial y repite siempre lo mismo, eso es un problema de producción. ¿eh? Eso es un problema de producción. Cuando hay saltos, cuando falta información, eso ya es más reanudación por inferencia o recuperación presuposicional. Y vos, Julián, me preguntabas que yo le dije que la contradicción de mundos y representación de mundos, les dije que no. Yo todavía no terminé de explicar lo de las contradicciones. Pero contradicción de mundos y representación de mundos, no. Y la contradicción presuposicional es una parte del texto que contradice a otra parte del texto. Ya les digo, es algo que digo primero y después digo exactamente lo contrario. Digo que María tiene 5 años y después digo que María tiene 9, pero no digo que pasó el tiempo ni nada. De golpe aparece con que María le cambiamos la edad y no sabemos por qué. O, ya les digo, María primero es la hija de Juana y después termina siendo la madre de Juana. Una cosa así. Esas son contradicciones eh, presuposicionales. Ustedes tenían un texto de Mi planta de naranja lima, donde, por ejemplo, al principio decía que este chico José tenía padre. El padre no tiene trabajo, así que se menciona que tiene un padre, pero al final dice que el Portú era como el padre que él hubiera querido tener. O algo así. O sea, el padre que él hubiera querido tener, como lo dice en el texto, nos está diciendo como que él no hubiera tenido padre, y sin embargo tuvo padre. Bueno, eso es una contradicción presuposicional. ¿Esto queda claro?
Buenísimo. Entonces habíamos visto ya contradicción enunciativa, contradicción presuposicional. La otra es la contradicción inferencial. La contradicción inferencial tiene que ver con nuestras competencias. Todo lo que sea inferencia siempre tiene que ver con las competencias del lector. Entonces, suponemos que un lector que está leyendo el texto tiene determinadas competencias que yo como redactor o como escritor no debería violar, o sea, no debería contradecir esas competencias, salvo que lo hiciera a propósito, que el lector le quedara claro que yo lo estoy haciendo a propósito. En el cuadernillo tiene el ejemplo de una mujer, dice esto, que es como un nombre cualquiera. Emilia es viuda, su marido colecciona máquinas de coser. Acá tenemos dos cosas. Ustedes me podrían decir que esta es una contradicción enunciativa, porque esto se podría solucionar diciendo, María es viuda, su marido coleccionaba máquinas de coser. Entonces yo la soluciono como una violación de contradicción enunciativa y está todo bien. Pero también podría pensar que los verbos están bien, pero el problema es con la palabra viuda. Porque sabemos que una mujer viuda no tiene marido. Entonces no puedo decir que la segunda parte, o sea, que su marido coleccione máquinas de coser, sea algo correcto porque está en contra del concepto que yo tengo de la mujer viuda. Muchos problemas de los textos a veces, o sea, los textos están tan mal escritos que se viola más de una metaregla. Entonces ustedes eligen las que les parece más clara. O sea, la reanudación por la contradicción inferencial muchas veces puede ser solucionada con otra de las metareglas. Entonces, no se preocupen por eso. La cuestión es que claramente ustedes delimiten dónde está la violación, cuál es la violación, y si como en este caso se puede solucionar con dos, o podemos atribuir ese error a dos metareglas, bueno, elige la que a ustedes les parece mejor, no tiene ningún problema. Entonces, nos quedamos en la contradicción con estas tres contradicciones. Enunciativa, presuposicional e inferencial. Dejamos de lado la de mundos y la de representación de mundos, que realmente no nos van a confundir más y no, así en su forma pura, como lo establece Jarosz, no aparece mucho tampoco. Entonces esto sería contradicción. ¿Alguna preguntita? La del cambio de narrador es la de contradicción enunciativa, que es de narrador o de cambio de persona gramatical, lo que les decía antes. No quiere decir que siempre esté mal. O sea, yo puedo cambiar de persona, de narrador, de primera a tercera persona, lo más bien, y está perfecto. Ahora, si lo hago mal, es un problema de contradicción enunciativa. Y después me queda la metaregla de relación, que también tengan cuidado con esta. Porque suelen poner que cuando dos partes del texto, o sea, también no se continúan o la información no avanza muy rápido o al revés, que avanza demasiado rápido, siempre ponen que es un problema de relación. La metaregla de relación para Jarosz se refiere al uso de conectores, al buen o mal uso de conectores. Si uso mal un conector, es un problema de relación. No hay otra. O sea, no inventen, no digan que si falta información es un problema de relación o o no sé, otras cosas que dicen. El problema es el conector. ¿Y qué problema puede haber con el conector? Que usemos un y en lugar de un pero. Que usemos un en consecuencia en lugar de un o, qué sé yo. Cualquier uso que sea incorrecto del conector es problema de relación. O si un texto necesita conectores y no los tiene. Puede ser un texto que está relativamente bien, pero resulta que no usa ni un conector. Entonces, al no usar conectores, ¿qué pasa? Se hace necesario usar oraciones muy cortitas. Y un texto con oraciones muy cortitas, tipo telegrama, no es un buen texto. Entonces, el texto le vamos a decir que, o vamos a analizar que tiene un problema de relación,
porque faltan conectores. Y podemos ahí sí decir qué conectores faltan, porque si no también sería fácil decir faltan conectores, no decimos nada. Pero en general lo marcamos desde el otro lado, desde estos conectores que aparecen, sobre todo este, los que escriben mal, los malos redactores o malos escritores, tienen una tendencia a confundir algunos conectores. Ponen muchos peros, por ejemplo, cuando no deberían estar, o a veces el aunque se usa mal, o se repite mucho. Si yo, otro caso de la metaregla de relaciones, repetir siempre el mismo conector, y si yo tengo otro, puedo usar uno de más, puedo usar uno a sí mismo, ¿por qué voy a repetir tantas veces el i? Esos son problemas de relación, ¿sí? Violaciones a la metaregla de relación, y no hay otra cosa, ¿no? Porque si no, nos empezamos a pisar entre todas las metareglas. Y en realidad tiene un sentido que ya se ha hecho 4 metareglas. Todas tienen una caracterización particular, así que no empecemos como a mezclar todo. ¿Sí? No usarlos, Julián, usarlos mal. O sea, los conectores hay que usarlos. Pero el problema, no es un conector, no es un adverbio. Ustedes tienen seguramente alguna materia lista de conectores o repasen lo que es un conector y en general los textos que yo le doy en el final, en el parcial o en el final se nota claramente, no voy a buscar un conector rarísimo, pero es esto de usar un pero cuando tenía que usar un i, por ejemplo, o al revés. Primero hay que reconocer el conector y después hay que ver si está bien usado. Ya les digo, si está bien usado, si no lo repito excesivamente, o el otro caso extremo que es un texto sin conectores. Eso también sería un problema de relación. ¿Mm? ¿Alguna duda? Como para... Lo que pasa que son como textitos chiquitos, porque como haces un parcial interactivo, en realidad van a ser fragmentos chiquitos, ustedes van a tener que marcar las cuestiones. Así que en realidad es más fácil, es una manera de acotar un poquito más el análisis. Nosotros en el instituto nos piden que hagamos la mayor cantidad de actividades interactivas este, para aprovechar la página, para que ustedes tengan una devolución más rápida, etcétera. Así que ustedes, bueno, tienen, por ejemplo, el parcial de literatura lo tienen interactivo. ¿Sí? Este no es tan, no sé si el de literatura es muy largo, no sé si lo tuvieron, suelen ser largos. Este es muy acotado. Si ustedes estudiaron, claro, los de literatura son muy largos, pero este es bastante es corto, son 10 preguntas, 10 preguntas pero cortitas. Yo les digo, algunas, las del multiple choice, es elegir una opción. Lo que pasa es que para elegir esa opción ustedes tienen que haber leído el material, simplemente. O les tomo un fragmento de un texto y les digo, entre tal palabra y tal palabra, ¿qué relación hay según Halliday? Entonces ustedes tienen varias opciones. Pronominalización, perdón, referencia anafórica, sustitución, elipsis, y ustedes tienen que marcar. O sea, es muy fácil, la verdad que si estuvieron practicando y leyeron, no les va a resultar fácil, no les va a resultar difícil, mejor dicho. ¿Quieren que veamos algo de Halliday? Bueno, Halliday por ahí les resultó más fácil porque parecería más estructurado, en el sentido de que, bueno, Halliday parte de la separación en cláusulas. Una cláusula es una proposición o una oración que tiene que tener verbo conjugado, salvo que haya una elipsis, pero una elipsis clara. Si no, tiene que tener un verbo conjugado. Si no, no tenemos cláusulas. En donde no hay verbo conjugado, no hay cláusula. Sacando el caso de la elipsis. Una vez que se separen cláusulas, la idea es marcar los recursos de cohesión. ¿Qué son los recursos de cohesión? Son recursos que me conectan las oraciones, es cláusulas, mejor dicho. Entonces, lo que Halliday hace es una postulación de recursos que me permiten que entonces todo mi texto esté como entramado, como si fuera una red. El texto es una red de relaciones, y esa red de relaciones se establece a través de los recursos de cohesión. Entonces tenemos cohesión léxica, cohesión gramatical y cohesión léxica. En la cohesión gramatical tenemos referencias, sustitución, elipsis y conexión.
La referencia se marca solo a partir de pronombres o artículos en algunos casos, pero en general son pronombres. Si no hay pronombres, no hay referencia anafórica o catafórica. No pueden marcar una referencia a partir de un sustantivo, no pueden marcar una referencia a partir de un adjetivo ni a partir de un verbo. La referencia anafórica o catafórica parte de un pronombre que se refiere a una palabra que está antes en el texto o que viene después. Si digo, compró libros, los pagó caros, en los me conecta con libros. Y se produce esto que yo les decía hace un ratito de la red de relaciones. Los recursos de cohesión conectan cláusulas u oraciones. ¿No? Esa es la referencia. La sustitución, y tengan cuidado con la sustitución, porque la sustitución no es cambiar una palabra por otra, no tiene que ver en Halliday, no es ese recurso. La sustitución se da, mejor dicho, solamente en dos casos muy puntuales que los tienen que saber de memoria o anotárselos, porque no existen en español otros casos de sustitución. O si existen, estarán muy a las perdidas, que la verdad no parece. Sí, la sustitución es más común en inglés. Piensen que Halliday piensa estos recursos a partir del inglés. En español no es tan común. ¿Cuándo se usa o cuándo se marca sustitución? Cuando decimos, por ejemplo, Juan juega al tenis en su casa. María hace lo mismo. Lo mismo, esa expresión reemplaza a jugar al tenis. Eso es una sustitución. En una sustitución yo reemplazo un sintagma, una frase que me reemplaza a otra frase. O cuando digo, por ejemplo, Juan y María, o yo puedo decir, ¿fueron Juan y María al cine? Y en la respuesta tengo sí lo hicieron. Lo hicieron me reemplaza a todo el sintagma anterior. Esos dos casos, lo mismo, lo hicieron, son los casos de sustitución léxica. Ningún otro, no existe la sustitución léxica, como marcan a veces ustedes, de reemplazar una palabra por otra. Eso es sinonimia y cuasi sinonimia, no es sustitución léxica. ¿Les queda claro esto? Porque siempre alguno marca sustitución donde no va. Después tenemos la elipsis. La elipsis puede ser verbal o nominal, es lo que se llama, lo que dice Halliday, una sustitución por cero. O sea, en realidad, sustituyo por nada. ¿Por qué? Porque si yo tengo un verbo, tengo la posibilidad de no repetirlo a veces, o si menciono un sustantivo, tengo la posibilidad de no repetirlo. Eso es una elipsis. Yo no pongo nada en el lugar de que debería estar, porque suponemos que el lector lo va a entender. Si yo construyo mal la elipsis, no se entiende nada. Si la construyo bien, está bueno porque es un recurso de cohesión. Si yo digo, María compró caramelos, coma, Juan, alfajores. Esa coma reemplaza al verbo compró. Eso es una elipsis, es un caso claro de elipsis. O cuando yo digo, María compró caramelos de miel. Y después digo, Juan compró de chocolate. Ahí lo que estoy haciendo es una elipsis de el sustantivo. Caramelos no lo repito porque se entiende. No son casos de elipsis los sujetos tácitos. No pueden marcar elipsis en sujetos tácitos. Si yo digo, Juan fue al cine, punto, miró una película, no puedo decir que en la segunda oración Juan es una elipsis, porque eso es un sujeto tácito. Ni los sujetos tácitos ni los sujetos diferenciales constituyen elipsis. No tienen que marcarlo así porque está mal. Y después tenemos la conexión, que es el uso de conectores. Donde haya un conector, tengo una conexión. Siempre que sea un conector entre cláusulas. Una cosa es decir, María compró caramelos y alfajores, eso no es un recurso de cohesión.
sea, no es conexión, porque no es conexión entre cláusulas. Piensen que nosotros estamos dentro de la gramática textual. Entonces, todo lo que pasa dentro de la oración no nos interesa, porque eso es de la gramática oracional. A nosotros nos interesa los recursos que van de una cláusula a otra. Entonces, en María compró caramelos y alfajores, no vamos a marcar nada. Pero si yo digo, María compró caramelos y más tarde compró alfajores, como tengo dos cláusulas porque tengo dos verbos, ahí sí voy a marcar la conexión en el medio de esas dos cláusulas. O sea, el conector que a nosotros este, el conector que a nosotros nos sirve es el conector entre cláusulas. ¿Mm? Bueno, y después tenemos eh, la cohesión léxica. La cohesión léxica son las repeticiones de palabras, que es fácil, la misma palabra, los sinónimos y cuasi sinónimos. En general, si quieren llamarlo a todo cuasi sinónimos, está bien, son palabras que significan más o menos lo mismo. Después tenemos la palabra general. Si ustedes tienen una lista en el cuadernillo, aténganse a esa lista del cuadernillo. ¿Sí? Esa lista habla de la palabra cosa, materia, hombre, sustancia, bueno, es una listita que tienen ustedes, aténganse a eso, tampoco inventen palabras generales por todos lados. Tienen la lista, así que si aparece una de esas, marcan el recurso de la palabra general. Pero la palabra general se tiene que referir a otra palabra. O sea, yo porque aparezca la palabra hombre en un texto, no puedo decir que hombre es una palabra general, si no se refiere a nadie. Pero si yo digo, Juan llegó a su casa, ese hombre se puso a descansar, algo así. Si yo sé que hombre se refiere a Juan, ahí sí voy a marcarlo como palabra general. Y si yo tengo una oración, ese hombre llegó a su casa, ahí no tengo con qué conectarlo, así que no voy a marcar el recurso de la palabra general. Y después tenemos las colocaciones. Las colocaciones son, o sea, es el único recurso que se puede marcar adentro de una cláusula. Nosotros estuvimos viendo que todos los recursos que les di recién se marcan entre cláusulas para marcar redes de conexión. En cambio, las colocaciones se pueden marcar entre cláusulas o dentro de las cláusulas. Pero tiene que haber una cohesión semántica, entonces se puede establecer en cualquier parte del texto y en cualquier entre oraciones o no entre cláusulas. Hay una clasificación para que sea más fácil, que la tienen en el cuadrillo, que es series ordenadas, que son órdenes que ya están instituidos. Por ejemplo, los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, los meses del año, los ordinales, primero, segundo, tercero. O sea, todo lo que sea orden, pero orden para todo el mundo. No un orden particular del texto. Si yo digo que María entró a su casa, se sentó y miró la televisión, eso no es un orden ordenado. O sea, es un orden de ella, pero eso no es un orden instituido y que sea para todos igual. Así que esas enumeraciones que no tienen un orden fijo, conocido por todos, son las series desordenadas. Entonces tenemos series ordenadas, series desordenadas, parte todo. Es muy fácil también, si yo menciono comedor, cocina, baño y casa, eso es parte todo. Los sustantivos complementarios son, en general se establecen mucho con los parentescos, madre, hijo, hermano, hermana, tía, sobrino, o con algunas profesiones, médico, paciente, vendedor, cliente. Las profesiones en general tengo, o sea, las profesiones, los oficios están siempre de a pares. Un médico no es médico sin ningún paciente. Entonces, esos son también sustantivos complementarios. Y después tenemos los verbos complementarios, que ya es más particular, y no aparece tanto, que son dos verbos que se presuponen y que siempre se dan juntos. O sea, si yo digo, por ejemplo, leer y escribir se consideran complementarios, y en un texto de Borges se podría matar, morir. ¿Sí? Si matan a alguien, alguien se muere, evidentemente.
Este tipo de relaciones son verbos complementarios. Y después tenemos la proximidad semántica. O sea, cuando ya agotamos todos los recursos, cuando ya tenemos, marcamos todo, pero encontramos que todavía hay dos o más palabras que se relacionan de alguna manera, pero no lo podemos meter en ningún recurso, eso es la proximidad semántica. Que evidentemente existe. Yo digo rey, trono, corona. Rey, trono, corona no es ningún recurso de los que vinimos analizando. Y sin embargo, hay una relación entre rey, trono, corona. Bueno, rey, trono, corona es proximidad semántica. ¿Sí? Bueno, estos serían los recursos de Halliday que los marcamos entre cláusulas, salvo las colocaciones que las podemos marcar adentro de la misma cláusula. ¿Alguna preguntita con respecto a a Halliday y a los recursos, sobre todo? La teoría es relativamente fácil, es estudiarla y nada más, leerla, pero lo que cuesta más a veces son los ejercicios. ¿Sí? No sé si de la teoría, si leyeron algo, quieren hacer alguna pregunta, o de algún recurso, o de algún análisis que hayan hecho. ¿Sí? Bandija entra para el final. Entonces vamos a tener una videoconferencia para el final. No lo voy a explicar ahora porque los voy a confundir. Entra para el final. Al final, en el final entran todos los autores, otra vez, pero con más detalle Bandija. Pero ahora, véanlo porque lo tienen que ver para el práctico, los correctores, pero es para el parcial. Perdón, es para el final, no para el parcial. Así que bueno, revisen un poquito a ver si tienen alguna pregunta. Buenísimo. Bueno, entonces igual esta clase va a estar, el recuperatorio es la última semana de junio. Después subo bien la fecha, seguramente va a ser el sábado. A ver, pero acá tengo un almanaque que me fijo. Mayo, junio, a ver. Y tendría que ser el sábado 30. ¿Sí? Sábado 30, porque el 23, o sábado 30 o sábado 23. ¿Eh? Después, después se los digo. ¿Sí? Podría ser el 23 también. Bueno, me alegro que les haya servido, que sea claro. ¿Sí? Este, los finales son, no están las fechas justas, son las dos primeras semanas de julio. ¿Sí? Les digo las fechas generales, a ver, mayo, junio y julio, sería del primero, bueno, del 2 de julio al 13. Del 2 al 13 de julio serían los finales. ¿Eh? Acuérdense que hay una sola fecha en julio, es una fecha por materia, no dos fechas como tienen en diciembre y en mayo. Buenísimo, bueno chicos, vamos a seguir cualquier cosa igual, pregúntenme por el foro. Yo igual les voy a recordar antes del parcial del sábado algunas de estas recomendaciones, pero si tienen ganas, escuchen después cuando suba otra vez la videoconferencia, que siempre ayuda. Bueno, les mando un beso, que tengan una linda semana, chao, y nos vamos comunicando, Les deseo mucha suerte en el parcial. ¿Sí? Chao chicos, que la pasen bien, Gracias por estar en la videoconferencia. Muchas gracias por asistir. Sé que es difícil en la semana, así que les agradezco doblemente. Bueno, chao chicos, pasen la linda.